Organización Mundial de la Salud pide al mundo hacer todo lo posible para derrotar a la pandemia de COVID-19 durante 2022. En materia económica hay otra batalla por ganar y esa es contra la inflación. Y los protagonistas serán los bancos centrales y su política monetaria, sin que la subida de tasa de interés apague la recuperación económica. Y no será fácil porque aún hay factores de riesgo. Y será la misión también del Banco Central de México, el Banjico, que en 2022 inicia una nueva era cuando por primera vez una mujer ocupe el cargo de gobernadora, Victoria Rodríguez. Y con ello termine la era de Alejandro Díaz de León al frente de la Junta de Gobierno luego de 4 años. Hace unos días nos recibió en sus oficinas para conversar de varios temas, entre ellos el desafío de contener la inflación. La inflación tiene su origen en la pandemia. La pandemia ha tenido caras muy contrastantes. El año pasado, de contracción económica y de presiones inflacionarias a la baja. Y este año, de recuperación acelerada y de presiones inflacionarias sin precedentes. Creo que mucho tiene que ver con el hecho de que todos los hogares en el mundo hemos sustituido de gasto en servicios a mercancías y además en bienes de consumo duradero. Y si a eso le sumamos los estímulos de gasto, fiscales sobre todo, en los países avanzados, pues cuando las familias les depositan muchos dólares cada quincena, pues tienen que gastarlo y no pudiéndolo hacer en servicios, lo concentraron en mercancías. Bienes comerciables que han presionado a todo el mundo y en todo el mundo estamos viendo este aumento de los precios de las mercancías, tanto alimenticias como no alimenticias. Ha sido un verdadero problema global y los bancos centrales estamos muy enfocados en tratar de regresar a que la inflación regrese a nuestras metas. Hay diferencias muy marcadas entre emergentes y avanzados en cuanto a las estrategias que se están adoptando, pero todos compartimos este reto de regresar la inflación a la meta lo antes posible. ¿El desafío será regresarla sin apagar la recuperación? Apuntas a un tema clave. En esta situación sin precedente tenemos todavía brechas de producto o la actividad está por abajo de los niveles que tenían muchos países previo a la pandemia y estamos con inflaciones que solo son compatibles con una posición cuando estaríamos creciendo muy por arriba de potencial. Así que esta situación implica un reto de comunicación, de estrategia y también de cuidado. Tenemos que priorizar y evitar que estos niveles que ha alcanzado la inflación se generalicen y que persistan más de lo que debe de ser. ¿Estás hablando de las expectativas entonces de inflación, de que ese mensaje ancle el famoso anclaje de esas expectativas? Esa es la parte clave. Y habiendo dicho que la inflación es un fenómeno en esta ocasión global, transversal a todos los países, con la política monetaria en México no vamos a hacer los choques globales, pero lo que sí podemos hacer es que el ajuste de la economía mexicana se haga con orden, que no se generen o se deterioren las expectativas de inflación y que la formación de precios esté lo más alineada a la meta del banco en los siguientes trimestres. Seguramente has escuchado a algunos analistas, economistas decir que el Banco de México está en el grupo de la Reserva Federal y de Jerome Powell, tomando una decisión tardía de mandar un mensaje más contundente en relación con ese control de la inflación, cuando bancos centrales en el continente, Chile, Brasil, han decidido aumentos más agresivos en la tasa de interés de referencia. ¿Qué respondes? En el caso de México diría que también la reducción de tasas fue más gradual. El año pasado la reducción en México fue mucho menor a la que se vio en algunos de los países de la región. Es decir, fuimos un poco más prudentes en la reducción de tasas y eso le dio más margen para enfrentar digamos que rebrote inflacionario. Si vemos el nivel de las tasas de interés, no solo las acciones de política monetaria y cuántos puntos base se ha aumentado en lo que va del año, pues vemos que México está en una buena posición. También destacaría a un elemento clave. Si vemos el comportamiento del mercado cambiario, en México ha sido bastante estable. Y a diferencia de otras economías, también latinoamericanas y de la región. Así que precisamente esa conducción gradual, tanto a la baja y prudente en esta ocasión y con firmeza, ha ayudado a que también los mercados financieros se comporten mejor. ¿Cuánto contribuyó la política fiscal más restrictiva que tuvo México el año pasado? A diferencia de otros países, las ayudas fiscales fueron muy reducidas en el caso de México, a controlar esa presión inflacionaria, pero con un costo más alto con la contracción que vimos en 2020 de la economía mexicana. Yo diría que una parte que fue muy importante para México, para la recuperación económica de este año, fue la demanda externa.
y este aumento en el gasto, sobre todo estadounidense, y esta recuperación por el lado de la actividad exportadora. A diferencia de otras economías latinoamericanas, como tú apuntas, en términos de estímulos al gasto fue menor en la economía mexicana, y de alguna u otra manera hoy en día contribuye a tener un marco macroeconómico de mayor fortaleza. Hay economías en la región que tienen una posición fiscal frágil y con retos hacia adelante. En el caso de México destacaría que el marco macroeconómico, que tiene que ver con política fiscal, monetaria, estabilidad del sistema financiero y un régimen de tipo de cambio de libre flotación que funciona bien, ha contribuido y ha sido sólido. Y inclusive el riesgo país se ha mantenido y se ha reafirmado por las tres principales calificadoras. Una cosa que preguntamos durante todo este 2021 es cuántos son factores externos y cuántos son factores internos los que están presionando los precios al alza. A diciembre de 2021, ¿cómo está esa proporción, esa contribución? Yo diría que el choque es predominantemente externo, pero eso no significa que del lado interno no haya que hacer nada más que contemplar. Al contrario, tenemos que actuar para que no se amplifique el choque externo. Si en lo interno no hacemos lo que nos toca, esas presiones inflacionarias se pueden multiplicar con mucha facilidad. Es ahí donde la acción y el incremento en la tasa de interés de referencia, eso es lo que ha buscado, 150 puntos base en lo que va de este año. En el caso de 2022 y el trabajo de quien tomará las riendas, ya Victoria Rodríguez, a partir de enero, del Banco de México, ¿cuáles van a ser los desafíos más importantes en ese trabajo de ganarle a la inflación? Yo creo que en primer lugar destacaría que es un trabajo compartido con la Junta de Gobierno. Somos 5 en la Junta de Gobierno, con el voto pesa lo mismo. Así que esto apunta a una continuidad en las estrategias y en los objetivos. Así que claramente el mayor reto va a ser que la inflación retome su senda a la baja. Hemos dado a conocer en el último comunicado de política monetaria el pronóstico de inflación, no solo de manera anual, sino también el trimestral, para que se vea que sí se prevé que los precios dejen de estar presionados, sobre todo en la segunda mitad del año que viene, si bien a tasa anual queda un poco más elevado.